Castlevania y Metroid, de lo del término Metroidvania, que básicamente son los predecesores de los juegos que requieren exploración en 2D. No, realmente hasta son los impulsores de lo que se llaman ahora los sandbox o juegos de mundo abierto. Sí. Vale, perfecto, parece. Ahí está. Aunque ahora veo que el stream está más parado, que está muy atrasado en comparación con nosotros. Vamos a dar un toque. Porque si no, regular nos va a ser. ¿Cómo dices? ¿Que vamos atrás o delante de los demás? Muy delante. Muy delante, ok. Sí. Entonces, Imagínate, o sea, estoy viendo el stream yo y imagínate que aún no ha empezado la run, ¿vale? Y nosotros llevamos por el minuto 1:31 y por el primer boss. Así que Ok. estoy dando un toque para que... Ahí está. Ya nos lo están arreglando. Sí, a ver, utilizan... dependiendo de los juegos, se utilizan distintas versiones. En este caso no se utiliza la versión japonesa. Se utiliza la versión americana. ¿De acuerdo? Porque simplemente no hay diferencia. No es como en otros juegos que pueda haber una gran diferencia, ¿de acuerdo? Es mucho menor. Y el runner que lo está haciendo, que es Kamak, ¿vale? Si por quien no lo conozca, es un runner que hace Dragon Warrior y también hace Super Castlevania 4. Ahí tenemos ya en pantalla la RAM, perfecto. Ya estamos listos. ¿Y ya empezaron ellos o por qué minuto van? Si gustas tú Van por acomodarlo primero y ya en cuanto lo acomodas, vamos bien, ya está arreglado. Okay, Así que vamos bien, ya podemos comentar la run. A ver, vamos a comentar. Mira, Deduna nos dice que nunca los ha jugado, pero los respeta por lo que estábamos comentando antes, todo lo que ha llevado a la evolución de los juegos. Y bien, a ver, en este juego, como he dicho, lo habitual es hacer backtracking. En un speedrun pues no nos interesa, ¿vale? También lo de los backtracking es más de los Castlevania más modernos, de los antiguos. Realmente jugaban con tu forma de ver el escenario muchas veces y sobre todo el uso del látigo. El uso del látigo es muy importante porque usaron como Bionic Commando también, empezaron a usar lo que es el concepto de balanceo en los videojuegos, lo cual es muy importante. Aquí tenemos a Medusa, que es uno de los bosses de este juego, y veremos que a base de látigo pues será fácil. A ver, hay que decir que esta run también es una run especial porque no es una any person normal, sino que también es una whip only, es decir, no va a usar ninguna de las armas secundarias, como esa cruz, ¿de acuerdo? Sí, de hecho es lo que estaba viendo al principio, porque había visto una run y precisamente está también de K-Mac, y veía que el primer boss lo mataba, le hacía una kill muy rápida, una quick kill, con el hacha. Y en este momento, ya en el momento en el que veo que no usa el hacha, me di cuenta que era whip only. Sí, además lo interesante de este run es que veremos lo que estuve explicando antes en los GTA, lo de la diferencia entre un bug y un glitch, y veremos mucho boost damage, que es básicamente ese aprovechamiento del daño que genera un enemigo para empujarte hacia zonas donde no deberías de poder llegar, o simplemente atravesarlo, porque normalmente cuando te hacen daño, aparte de empujarte, también te dejan invulnerable entre unos segundos, pudiendo así pues saltarte algún enemigo. Cierto. Oye, tengo un problemita aquí con el TARD. Voy a pausarlo y ver si lo puedo arreglar rápido. De acuerdo, no te para... preocupes. Bien, el estimado es de unos 20 minutos, ¿de acuerdo? Lo tenéis arriba a la derecha, a la izquierda justo de los números grandes. Y el world record está en 11:41, como dice Sergoya, es totalmente correcto ese tiempo. Bueno, totalmente correcto no. ¿O sí? Sí. No, pero ese es el Google Record del... del Any% normal, ¿vale? El tema es que aquí está en Whip Only y teóricamente esa categoría no existe, ¿de acuerdo? Así que probablemente tarde un poquito más. ¿Se podría considerar World Record? Bueno, si baja de su tiempo real, pues sí. Incluso en la categoría normal.
Sí, a ver, la sala ya está llena porque allí ya es una hora normalita, es la mañana, es un bloque muy querido en América, los Castlevania son muy preciados y es normal que esté. Daos cuenta de que cuando estaba Age of Empires, Grand Theft Auto, son son horas de madrugada y hay muchos runs que se quedan hasta tarde porque prefieren poner runs interesantes más por la noche que por la mañana de madrugada. Y ahí tenemos al tercer boss, que son las momias. Oh, sí. Y que como ves, a ver, realmente la mayoría de los malos parecen salir de películas de serie B, pero hay que recordar de qué época es el juego, así que es bastante normal. Sí, de hecho, pues es un boss, ¿cómo te diré? Oh, espera, no, sí se me está petando un poco fuerte el Tarts. Nah, no te preocupes. A ver, ahora nos mandan a las mazmorras, las clásicas... la clásica escena donde simplemente has caído en la trampa de tu enemigo. Y aquí vemos las clásicas plataformas. Es más, si nos fijamos en la forma, nos recordarán un poco al Super Mario Bros. Y eso por la meditación de texturas. También veremos que el personaje, a ver, si lo hace bien debería hacer un damage boost, que al final no hizo, ¿vale? En la cual se saltaría parte de esas mazmorras sin tener que ir saltando por las plataformas, pero decidió no hacerlo, así que al final nada. Ok, estoy bien, ya. Vale. Solucionado. A ver, nos estaban preguntando si esto se subirá después. A ver, se subirá en las transmisiones pasadas, lo podréis ver en cuanto haya algún corte, etcétera, etcétera. Y después probablemente se hagan destacados en Twitch. Después de los destacados puede que se suba a YouTube. Eso no lo puedo confirmar porque eso no está en mis manos. Pero Sí, os doy supone que la hay probabilidad pedir de que sí se haga. ahí es donde sea, hay que pedir un permiso a Games Done Quiet para poder subirlo, ¿no? Sí, hay que pedir permiso, etcétera, etcétera. Aquí vemos a Frankenstein, Ok. que es otro de los bosses. Es más, es un boss. La mayoría de los bosses que veis aquí se van repitiendo en los Castlevania posteriores. Es algo muy habitual porque realmente sigues yendo al mismo castillo una y otra vez, pero con distintas generaciones de los Belmont, que son básicamente la familia de cazavampiros. Sí, de hecho veía que solamente golpeaba a Frankenstein, no golpeaba al que imagino que es Igor, Igor. El equivalente a Igor, y solamente golpeaba a Frankenstein, al parecer solo le hace daño igual a los dos. Sí, a ver. No, Es puede una vida en optar también por común, no golpear. es... Puede optar por golpear a Igor, pero como veis tiene un movimiento más rápido y Frankenstein es prácticamente estático. Si sabes moverte es lo ideal. El problema con estos juegos, sobre todo, son en dos cosas, ¿de acuerdo? Los Castlevania clásicos sufren de dos problemas principales, que es el salto no es precisamente muy... a ver, es un salto muy calculado, es decir, tú saltas e intentas saltar justo cuando tocas el suelo y no es así. Tienes que esperarte un frame o dos para después saltar, lo que provoca mira, ya tenemos la primera muerte. Bueno, Entonces, lo que provoca que básicamente... Sí, perdón. sí, que tiene un poco del delay el brinco, entonces no es tan fácil hacer un buen brinco. Sí, sobre todo a la gente casual o gente que juega a juegos más modernos, como a mí, nos cuesta muchísimo. Pero eso también es derivado casi de la consola. En la mayoría de los juegos de Nintendo pasa eso. Aunque en los Castlevania clásicos es mucho más característico y se nota muchísimo más. Sobre todo porque hay plataformas giratorias y hay ese tipo de plataformas que siempre nos dan la vara. Vemos que está cometiendo bastantes errores y que le está costando mucho pasar esta zona. Y aunque parezca que no, tiene mucho límite de movimiento. Este juego es bastante difícil. Sí, yo recuerdo cuando lo jugaba y me causaba bastantes problemas poder esquivar ciertos enemigos, más cuando, pues si no tienes una habilidad bien practicada, hasta golpear enemigos, tener que pararte cuando golpeas con el látigo es algo difícil.
ya que muchas veces Sí, tú quieres golpearlo y el monstruo se mueve hace cierto movimiento que pues no tenía uno previsto. sí, a ver, sobre todo el problema aquí es que tiene es que solo está con el látigo y la falta de armas, sobre todo en los bosses de las armas especiales, que para eso son los corazones, para ese uso, se nota mucho. También veis como mucho ese intento de boost damage para llegar a plataformas lo más rápidamente posible. Y otro problema con estos juegos también lo vamos a ver con los scrolls. Es decir, si tú te sales del scroll de la pantalla, como el juego no está programado para que tú te salgas de la pantalla, mueres. Aunque no sea intencionadamente. Por ejemplo, si tú veis ese hueco de las escaleras, si yo ahora Sí, pulsara abajo y saltar, me caería hacia abajo y me mataría. No scrollaría a la fase por la que acabo de subir. No, no, simplemente morirías. Es como un vacío. No existe nada debajo de eso, debido a las limitaciones con las que contaba la consola. También pasa en los de Super Nintendo, aunque no haya esas limitaciones, son bastante fastidiados. Y los enemigos más irritantes de estos juegos siempre son los enemigos con proyectiles o con gran movimiento, porque tú tienes el movimiento muy limitado y para esquivar los proyectiles te genera una tensión innecesaria. sí, o como veíamos en la sección anterior, uno que tenga proyectiles, que tenga un movimiento muy rápido y que aparte tenga mucha vida. Este tipo de enemigos sí veo que causan muchos problemas. Sí, Ya como hasta veis, optó por la por disparar run a uno. es muy frenética, dejando la velocidad del propio juego, ¿vale? Ya sé que no parece súper rápida comparada con un shooter, ¿de acuerdo? Esas son las cabezas de Medusa, unos enemigos súper irritantes porque, como hemos dicho, los enemigos que se mueven rápido son bastante asquerosos. Pero bueno, aquí, a ver, lo bueno de las medusas es que siempre tienen un mismo patrón, entonces, si sabes cuál va a ser, puedes esquivarlas fácilmente o puedes directamente intentar matarlas. Ahí tenemos a la muerte, que es otro de los bosses clásicos de la saga. Lo vemos tanto en Symphony of the Night como en Super Castlevania 4, etcétera, etcétera. Siempre es una aliada de Drácula y Sí, siempre nos dará una lección. yo recuerdo que jugaba mucho en a pesar de que el primero que jugué fue de Super Nintendo, los que jugaba mucho eran los de Game Boy Advance. Hubo una época en la que los jugaba demasiado y se repiten los mismos voces por lo general, aunque pues a veces tienen movimientos diferentes, ataques diferentes, unos patrones un poco variados con respecto a los juegos anteriores. Sí, y bueno, ya llevamos a la... Ya estamos al ladito de Drácula, ¿de acuerdo? Y a ver, hay que decir también que este hombre actualmente que está haciendo el run es el World Record Holder, ¿vale? Del Any% en dificultad normal, que es como está jugando, en 11:41, pero claro, y bueno, y 0:30 milisegundos, ¿vale? Pero lo hace con todas las armas. Como veis, ya lleva un tiempo de retraso entre las dos muertes y que está solo con el látigo, se nota mucho. Y bueno, Sí, pues... A ver, de estos juegos sobre todo se elogia muchísimo la banda sonora, y es totalmente cierto. sí, de hecho es lo impresionante y lo mejor de los juegos. Ese Damage Boots que hizo también se vio muy muy bueno. Y como decía, es algo muy muy extraordinario de los juegos de Super Nintendo y de Nintendo, que las bandas sonoras son muy muy buenas. Y pues es todo un gusto y un hype jugar esos juegos debido a la música tan espléndida y tan genial que podemos escuchar cada que lo jugamos. Y en muchas ocasiones hasta nostalgia nos causa simplemente escuchar las canciones sin necesidad de... Luego esa muerte que hizo es otra... Fue una muerte para recuperar vida, imagino, ¿no? Sí, probablemente nos tenemos que dar cuenta que ahora viene Drácula Ujú. y nos va a dar la vara, mucho, mucho la vara, sobre todo porque, recordad, no tenemos armas secundarias que nos den cierta ventaja y como veis, el daño que llega a hacer el boss final es súper exagerado. Ujú. Que bueno, Cambiando un parece poquito de que... tema, Sí. veía que preguntaban que para alguien sin experiencia en esto de las runs, ¿qué significa any percent whip only? Pues A ver... solamente eso. ujú, Ok. ujú.
¿Cuenta? No, nada, quería decir que ahora Drácula empieza a estar en su forma final, pero realmente, a ver, dejando la aleatoriedad de cuando tira proyectiles es más fácil que la forma inicial. Oh, ok, ok. Sí, lo que es un poco más... Los tira hacia abajo en lugar de tirarlos hacia arriba como la primera forma. Exacto. Y lo que decías antes de que os va a sorprender del any%, ¿vale? Any% significa, a ver, los speedruns vienen dados any%, significa que básicamente es cualquier porcentaje del juego, es decir, no tienes por qué completarlo con todas las cosas, sino simplemente completar el juego y llegar al final, ya sean los créditos o lo que sea, ¿de acuerdo? Y Whip Only quiere decir que solo está usando el látigo, porque en este juego se caracteriza el personaje por llevar un látigo, ya, además es un látigo legendario llamado Vampire Killer. Y bueno, a ver, un ejemplo es que la historia se ha ido desarrollando mucho. La historia de este juego es, vale, cada 100 años aparece Drácula en Transilvania y trae las hordas del infierno consigo. Y Christopher Belmont fue el primero en, digamos que, limpiar a Drácula o hacer que desapareciera. Pero claro, después de 100 años vuelve a aparecer Drácula. Y los campesinos, obviamente, de Transilvania piden ayuda. ¿Qué pasa? El linaje aún seguía vivo. En Simon Bedford, que es el protagonista de este juego, el cual coge Vampire Killer, que es el látigo, y se dirige al castillo para derrotar a Drácula. Obviamente ahora la historia es mucho más complicada que... Oh, han pasado 100 años, vamos a matar a Drácula. Sí, imagino que con cada vez que vuelve Drácula, pues vuelve con un poco más de poder. Y pues es necesario algo más de habilidad para poder derrotarlo. Sí, bueno, y ahora lo que vamos a encontrar es una raíz de Castlevania 3 en el porcentaje de... Bueno, la categoría de Alucard, ¿de acuerdo?